Perfecto. Mi nombre es Mauricio Guevara Marín. Yo soy director financiero administrativo. Eh, Me he desempeñado en varias organizaciones. Aquí pueden ver un poco mi resumen, pero les quiero contar un poco lo que no hay acá. Digamos que a lo largo de mi carrera profesional he tenido la oportunidad de acompañar varias organizaciones y las he acompañado en un crecimiento bien importante. Voy a empezar por el tema de Clínicos. Clínicos es una IPS donde fue adquirida por un fondo de inversión. Un fondo de inversión requiere, muchachos, mucho análisis porque todos son números, porque hay inversionistas de todo tipo. Entonces requiere todo el tiempo seguimiento numérico, cómo están los contratos, eso está dando, no está dando. Entonces, ahora les voy a contar un poco más de eso. Y al final, que vamos a ver un poco el resumen en cifras de qué es lo que estamos viendo o cuál sería el terminar de todo un proceso de presupuesto y la ejecución del presupuesto de cara a lo que vería un inversionista y qué es lo que espera ver. He acompañado instituciones como la Universidad Minuto de Dios. Fui director financiero administrativo de la sede más grande del sistema, que cuenta por lo menos con unos 5.000 estudiantes en Bogotá. También la cooperativa Minuto de Dios, que está a nivel nacional. Allí era director financiero administrativo y digamos que se dedicaban más al tema financiero, a todo el tema de préstamos, porque es una cooperativa, entonces se puede catalogar como parte del sector financiero, pero con sus particularidades de una cooperativa. También tuve la oportunidad de trabajar con empresas de producción de medicamentos, que es Colpharma, digamos que una experiencia bastante interesante, que también fue una empresa que entró en un proceso de liquidación y financieramente requiere, digámoslo, un esfuerzo importante porque Super Sociedades mantienen muy pendiente de ese tipo de organizaciones. Y también les voy a aportar, digámoslo, en el camino de esta conversación con ustedes, qué es lo que debe tener en cuenta un profesional cuando se enfrente a una situación de estas, que son casos de la vida real. Mi experiencia también ha sido la gran mayoría en el sector de la salud. Trabajé como jefe de costos en una de las clínicas más importantes de Manizales. Yo soy de Manizales. Y trabajé también para Comeva PS como jefe de cuentas médicas de Tole de Cafetero. Estoy a toda la disposición de ustedes, muchachos, para que entre todos construyamos en este espacio. Ya saben, muchachos, que cualquier duda que ustedes vayan teniendo, voy a estar pendiente del chat para que la podamos ir trabajando entre todos. Antes de iniciar, quisiera como contarles algo. Para mí es importante que todos ustedes estén en un espacio cómodo, tranquilos para poder escuchar esa conversación que sé que les va a servir muchísimo. Traten de no distraerse con el celular. Sé que muchos de ustedes están llegando a sus casas en este momento, después de una larga jornada de trabajo. Entonces tomaremos un descanso de 10 minuticos a las 7:50 y retomaremos a las 8 de la noche para que estemos todos atentos a lo que vamos a estar viendo. ¿Listo? Entonces, continuando con este tema, la elaboración de presupuestos, muchachos, yo estoy partiendo de la base de que ya muchos de ustedes conocen el tema de presupuestos, pero generalmente cuando uno está en la universidad, uno atraviesa, digamos, por una etapa formativa, teórica y práctica, los ejercicios que está haciendo en salón de clase, pero cuando se enfrenta a la realidad laboral, las cosas empiezan a cambiar un poco. ¿En qué sentido? Posiblemente, digámoslo, las organizaciones tienen una especificidad muy importante que debemos entender. Es diferente hacer el presupuesto para una organización que se dedica a la producción, otros que prestan servicios, cada una tiene una particularidad diferente. Entonces, ahí es donde nos enfrentamos con esa cruda realidad. Venga, yo no vi esto en la universidad, ¿qué tengo que hacer para poder igualar o estar a la par con las personas que estoy trabajando para generar un buen presupuesto? Acá es importante, muchachos, independientemente del cargo donde ustedes estén, deben conocer la organización, a qué se dedica a nivel de detalle. Eso les va a permitir a ustedes poder aportar y poder estructurar un muy buen presupuesto. Pero para eso, muchachos, y para poder, digámoslo, bajar la información y tener una conversación, digámoslo, donde podamos satisfacer las necesidades de todo el grupo que tenemos acá, todo mi grupo de interés, les voy a hacer dos preguntas en este momento que se las quiero compartir para que podamos interactuar mucho mejor. Entonces, la primera pregunta es,
¿qué nivel jerárquico trabajan ustedes? Hay pues varias opciones. ¿Es propietario? ¿Es directivo? ¿Es de nivel operativo? ¿O no trabaja? Y con eso también voy a poder llevar la conversación. Listos, vamos cerrando entonces y tenemos de todo un poco. Es bastante variado este grupo. En un porcentaje bajo tenemos propietarios con un 4%, el 17% es directivo y el 71% es operativo y un 8% no trabaja. Entonces vamos a trabajar con esos datos. Básicamente es que el presupuesto se vuelve una herramienta de gestión bastante importante para los propietarios, a pesar de que no muchas organizaciones hacen presupuesto por su tamaño, ¿sí? Dependiendo del tamaño de la organización, empiezan a ver la necesidad de tener un presupuesto. Cuando estamos en un nivel directivo, básicamente lo que hacemos es hacer un seguimiento al presupuesto y proponer acciones que nos lleven a ese cumplimiento, ¿sí? Pero vamos a ver un poco más adelante esos impactos que va a tener. Y a nivel operativo uno dice, pero venga, si yo estoy acá haciendo, estoy en esta charla, ¿yo cómo puedo aportar desde el lado mío en tema de presupuesto? Generalmente cuando uno está en la universidad, uno siempre espera y aspira a tener un crecimiento en cualquier organización. Y pasa a todos, o sea, no solo el operativo, el directivo, el propietario, porque cada uno tiene unos intereses diferentes, pero siempre queremos un poco más y poder estar creciendo, avanzando. Entonces creo que esta charla, y bienvenido a todo el mundo, es construyamos entre todos, pues lo repito, desde el punto de vista que estamos hoy como organización, para los propietarios, directivos y operativos. Porque digamos que me toca tener como esa balanza de conocimiento entre todos para que disfrutemos realmente de ese contenido. Entonces, sin más preámbulo, muchachos, ¿por qué es importante el presupuesto? El presupuesto se vuelve una herramienta de vital importancia para las organizaciones, porque es el que me va a marcar a mí la guía de qué es lo que yo estoy proyectando. Todos son proyecciones, digamos primero esa claridad. Un presupuesto no tiene la realidad absoluta, pero sí la manera como yo lo estoy construyendo y y los datos históricos que tengo en cuenta me están dando por sentado lo que yo estoy esperando del comportamiento de mi organización. Sin embargo, debemos tener en cuenta que hay situaciones que nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, el tema del COVID. Eso fue un tema que a muchas empresas los afectó, a otras empresas les favoreció, pero también eso nos da, digamos, la alternativa de poder repensar nuestros negocios y volver a reconducir nuestra organización. También para eso sirven los presupuestos. El presupuesto es la guía para poder mirar cómo estoy creciendo, qué necesito para yo poder crecer también, cómo controlo los costos, los gastos y sobre todo la ejecución de los ingresos. Y generalmente lo que uno hace es poder hacer un seguimiento muy riguroso de todo lo que es el presupuesto para tomar acciones justo a tiempo, ¿sí? De nada nos vale o nos sirve tener un seguimiento presupuestal cada 6 meses, cada año, cuando realmente ya no tenemos nada que hacer. Entonces, es un ejercicio que tenemos que hacer periódicamente. Generalmente las organizaciones lo hacemos es mensual, ¿sí? Entonces, cuando uno hace ese seguimiento mensual, hay varias maneras de poderlo revisar o poderlos ver. Y ahorita los vamos a ver en los reportes que les voy a compartir. Pero básicamente una visión de presupuesto es mi foto que yo tengo hoy, la misma foto el año pasado cómo estuvo, para poder decir, estoy creciendo, no estoy, qué me está pasando con mi negocio. Cada negocio es particular. Entonces, cuando uno analiza una cifra y ve que hay una baja, hay que entender el contexto de por qué se está bajando las cifras. Porque puede ser que el sector donde yo estaba, por algún motivo, cerró, entonces van a caer algunos de nuestros negocios también, y hay que entender eso. Cuando uno conoce la cifra, entiende el contexto, uno sabe si el comportamiento de su negocio está marchando bien, está marchando mal o qué está sucediendo. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros decimos, es un poco lo que les decía el tema del contexto del presupuesto. Digamos que las ventajas que tiene manejar el presupuesto son muchas.
Son muchas las bondades que tiene manejar un presupuesto. Sobre todo el control que podemos ejercer sobre la organización, ¿sí? Digamos que para los directivos es súper importante tener una foto clara de cómo se comporta su organización, porque en la medida que las empresas van creciendo, se van descentralizando a través de unas unidades que puede llamarse, a modo de ejemplo, está talento humano, está contabilidad, está calidad, y así todas las áreas de la organización. Y en la medida que van creciendo, pues van ejecutando sus propios costos y gastos para poder soportar la operación. Pero la foto para un directivo y un propietario es, yo como lo estoy viendo en este momento, y qué está pasando con las decisiones que hacia abajo de mi nivel jerárquico están tomando. ¿Qué repercusión tiene esto? Y aquí es importante que cuando uno está trabajando a un nivel directivo y tiene una foto de presupuesto, cada vez que uno va a tener alguna adición presupuestal, debe ser justificada. Generalmente las organizaciones se acostumbran o tienen, digámoslo, por metodología de trabajo, pedir adiciones presupuestales. Entonces van ingresando costos y gastos. Entonces, como siempre se piden en momentos diferentes durante un periodo de tiempo, al fin de mes, si son juiciosos, se van a dar cuenta que algo está pasando con los resultados. Pero como esto es un ejercicio que toca hacerlo bastante riguroso en el tiempo, puede que a los 6 meses se den cuenta como que, ¿qué pasó acá? ¿Por qué caímos tanto en los márgenes? ¿Qué fue lo que sucedió? Y para el propietario es bastante complejo tener las aprobaciones de ese uno a uno que está llevando y no hacer ese seguimiento, ¿sí? Entonces, esa es una de las ventajas también, es una guía de crecimiento, de mirar cómo es que está el negocio, cómo está comportando, de mirar su composición en temas de ingresos, costos y gastos, ¿sí? Entonces, se vuelve una herramienta de gestión bastante importante y de soporte, porque en la medida que los presupuestos se van cumpliendo, la alta gerencia empieza también a liberar proyectos estratégicos que soporten el crecimiento de la organización. ¿Por qué? Porque un presupuesto que no esté dando, difícilmente en algunas ocasiones los propietarios van a poder decir, quiero inyectarle un proyecto de cambiar de sistema, voy a implementar un ERP, ¿sí? Entonces, si la operación no está dando, difícilmente toman decisiones estratégicas de poder robustecer el negocio. Entonces, mire que todo esto va de la mano, la planeación estratégica, las decisiones que se toman dentro de la organización para poder ir creciendo. Entonces, esas son las principales ventajas que tiene el presupuesto. Adicional, lo que les decía ahorita, permite ver esa foto integral de lo que pasa en el negocio. El presupuesto puede ser tan detallado o tan general como la organización lo requiere. Cuando yo les decía ahorita que yo vengo de trabajar en este momento en un fondo de inversión, los fondos de inversiones requieren casi que los presupuestos sean a nivel individual. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos unas líneas de negocio y aquí voy a explicarles un poco para hacerme entender. Tenemos unas líneas de negocio y cada línea de negocio opera unos contratos. Entonces, para nosotros es muy importante poder conocer, no a nivel de la unidad de negocio, cuál es el margen que está dando, sino a nivel de contrato que está pasando. Eso es un tema que les voy a contar desde la vida real. Cuando uno tiene una unidad que está encargada de vender varios productos, ya sean bienes o servicios, cuando uno analiza la unidad, uno se puede dar cuenta de que la unidad está dejando un margen del 10%, 15%, 20% de EBITDA, ¿sí? Ahora les explicaré un poco más ese término, porque es que a veces nos confundimos, ¿sí? O sea, cuando realmente estamos en la universidad, nosotros vemos la contabilidad básica, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos que aprender a manejar dos cosas. Por este lado va la contabilidad y por este lado va la información financiera. Y sobre esta es la que nosotros tenemos que estar trabajando y monitoreando todo el tiempo, ¿sí? Obviamente, esta parte de acá que es la financiera se alimenta de muchos datos que nos está dando la contabilidad, pero son dos informaciones que yo tengo que aprender a analizar muy bien para poder tomar buenas decisiones. Entonces, volviendo a lo que les estaba diciendo, cuando uno tiene o uno analiza la unidad de negocio independiente, uno se puede dar cuenta que como unidad está dando un muy buen margen, ¿sí? Pero cuando hacemos una la información, nos estamos dando cuenta que varios contratos están dando pérdida. Entonces se camuflan los resultados, ¿sí? Entonces, es decir, el contrato que está dando más utilidad está absorbiendo el de menos utilidad. ¿Por qué lo hacemos a nivel de contrato? Porque eso nos da la posibilidad de identificar este servicio, toca replantearlo,
toca negociarlo o toca cerrarlo, ¿sí? Cuando uno toma la decisión de cerrar un negocio, básicamente es porque ha agotado esas instancias. Me siento, negocio, redistribuyo costos y gastos para mirar cómo puedo llegar ni siquiera a un punto de equilibrio para poder decir, continúo con esto o replanteo realmente mi negocio. Entonces, de ahí la importancia, muchachos, de que ustedes conozcan muy bien sus negocios, el negocio donde están trabajando y la información que están analizando, ¿sí? Porque todo tiene, digámoslo, una incidencia en la información que nosotros capturamos y cómo la analizamos. Ahora, ¿qué limitaciones tiene? Cuando uno llega por primera vez a una organización, y aquí, digámoslo, quiero hacer un paréntesis para que lo tengan ustedes muy presentes. Cuando uno está trabajando en ese momento, que gran porcentaje de los participantes están en nivel operativo es porque ya están trabajando, uno generalmente empieza a especializarse en un sector de la economía. Es decir, hay muchos que ya están en una empresa, por decirlo así, de comercio mayor y por menor, otros en el sector educativo, otros en salud, otros en bancario, y empiezan a perfilar su hoja de vida. Casi que los primeros trabajos que uno tiene empiezan como a encasillarlo en un sector. Y a veces nos cuesta salirnos de los sectores porque nos volvemos especialistas en uno. Entonces, aquí la invitación también, muchachos, es de que ustedes vayan pensando hacia dónde quieren proyectarse, para que ustedes puedan también dirigir su carrera profesional, laboral, por ese mismo lado. ¿Sí? Lo digo por experiencia propia, o sea, yo pasé por todos los sectores de la economía, pero pasar de uno me cuesta, o sea, me costó. Ahorita ya pasé por varios, pero otra vez volví a salud, porque uno empieza como a encaminarse o a especializarse en uno. Pero he estado en producción, en educación, en financiero, y vuelvo otra vez acá a la salud, pero eso es importante. Ahora, volviendo al tema de las limitaciones que tiene el presupuesto, es importante. Hay un mito o una creencia de que el presupuesto lo hace el financiero o lo hace el contador, ¿sí? Es importante que ustedes tengan en cuenta que el presupuesto es participativo. Toda la organización participa en la generación de un presupuesto. Lo que hace el financiero o el contador es, venga, voy a condensar toda la información. Yo soy el que recopilo, porque tiene que haber una fuente que recopile toda la información y que nos esté diciendo cómo está viendo los resultados, cómo va esa integración. Porque a ustedes les pasa o han escuchado de que mucha gente en las organizaciones dice, pero ¿por qué no aumentar más plata? ¿Por qué no dan más beneficios a los colaboradores? Porque siempre hay que jugar, digámoslo, entre los beneficios que espera la organización y también los colaboradores. Y eso como lo hacemos a través de los ejercicios presupuestales. Entonces, aquí, digámoslo, cuando uno habla de la limitación, es porque como esto requiere tanto tiempo para poder analizar la información, para mirar cómo lo tengo que proyectar, entonces eso es una limitante en las organizaciones, pues sobre todo porque están atendiendo la operación más todo el tema presupuestal. Y recordemos que el presupuesto se hace por un año y generalmente las organizaciones empiezan a trabajarlo desde el mes de julio, agosto, para tener tiempo. Ahora, cuando ustedes están diciendo o están pensando, perdón, en trabajar un tema de presupuesto, uno dice, bueno, pero si empiezo a hacerlo desde julio, ¿yo cómo hago para hacer las proyecciones? ¿Sí? Ahora vamos a ver que cuando uno va a empezar a hacer todo el tema de la eh, plantilla para poder montar los presupuestos, hay mucha información que necesitamos empezar a recabar o a construir desde mucho antes. Y finalmente lo que uno hace es poner algunos indicadores económicos, también temas de crecimiento, que vayan afectando los resultados. Pero entre más ustedes se anticipen a tener esa información, créanme que menos van a sufrir para poder tener un presupuesto a tiempo. Generalmente uno presenta el presupuesto a las juntas directivas, a los gerentes, en diciembre para poder empezar en enero. O a veces lo que pasa es que uno lleva un preliminar en diciembre y en enero lo ratifica por algunos cambios que de pronto pueden haber de incrementos de salarios. Entonces, eso es básicamente lo que pasa. Entonces, esa limitante ustedes tienen que volverla a favor, porque muy seguramente muchos de ustedes, de los que están acá, van a tener que ser partícipes de la construcción del presupuesto, de su área, de su departamento, o la consolidación de todo un presupuesto de la organización. Entonces son papeles súper importantes que cada uno de ustedes debe tener muy claro. Ahora, el presupuesto no es que usted llegue a una organización y le digan, listo, tiene que montar su presupuesto.
Toda organización tiene un proceso, por más pequeña que sea, o unas indicaciones claras. Venga, vamos a sacar el presupuesto, dígame usted cuánto fue lo que ejecutó en un periodo histórico, y uno saca como la línea de crecimiento, y mira cuál va a ser la expectativa también de crecimiento desde la junta directiva, desde la gerencia, porque hay unas apuestas también de poder crecer, ¿sí? Digamos que las organizaciones, dentro de su evolución, están buscando siempre es cómo voy a crecer, cómo tengo más cuota de mercado, y para eso hay una planeación estratégica. Ahora, no todos cuentan con planeación estratégica porque no todos tienen un tamaño o los recursos financieros para poderlo costear. Pero sí, digamos, a nivel directivo, lo que se hace son sesiones de trabajo para poder decir cómo estoy visualizando yo la organización en un futuro. Entonces, el conocimiento acá es muy importante de todas las personas para poder llevar eso y materializarlo en una construcción de presupuesto, ¿sí? Entonces, no les vaya a dar miedo, muchachos, cuando les digan, venga, el presupuesto lo tenemos que construir. Lo que sí tienen que hacer ustedes de manera responsable es poder conocer muy bien, a nivel de detalle, su operación. Aquí es lo que le he dicho a mucha gente, que tiene la información, tiene el poder, ¿sí? Entonces, que no sea que ustedes vayan a tener que sustentar algo, ya sea a un nivel directivo, al contador, al financiero, al mismo propietario, y usted no sepa qué es lo que está haciendo, no sepa defender una cifra, no sepa defender por qué tiene que tener 5 colaboradores y no 4 colaboradores, porque va a tener una capacidad de producción únicamente de tantas órdenes, pensando que puede ser más, ¿sí? Eso tiene que tenerlo muy claro, porque ustedes son los que definen esa cifra. Y la expectativa de un presupuesto siempre va a empezar, muchachos, desde la concepción de crecimiento de la organización y la generación de ingresos, ¿sí? A veces la construcción de un presupuesto empieza de abajo hacia arriba, que no está mal, o de arriba hacia abajo, que es la mejor, porque yo ya sé cuánto espero crecer en ingresos, y lo que yo hago es qué necesito para poder soportar ese crecimiento en ingresos, y ya empiezo a proyectar todos los costos y gastos. Pero si lo hago al contrario, entonces queda, en algún momento tiene que considerar esa información, pero lo normal es que yo primero proyecto los ingresos y después miro qué requiero para soportar los costos y gastos. ¿Sí? Listos. Ahora, el presupuesto como una herramienta de planeación estratégica. Entonces, la planeación, todo el tiempo estamos planeando, independientemente del tamaño de la organización, y así no tengamos un proceso que se llame planeación estratégica. Los propietarios, directivos, siempre están pensando en qué voy a hacer para poder crecer, qué voy a hacer para mejorar mi producto, qué voy a hacer para mejorar el sistema de información. Todo el tiempo están pensando, ¿sí? Entonces no tiene que ser un proceso formal, pero sí lo tienen claro. Entonces, hay muchas organizaciones que están iniciando, pero ya saben por lo menos, este año vendí 200 millones, el próximo año hay que vender 400 millones de pesos. Y el gerente tiene toda la información en su cabeza, todo su plan estratégico lo tiene en su cabeza, y lo que hace es materializarlo con su nivel directivo para poder ejecutarlo. Entonces, pero más allá de esto, muchachos, de que esa es la premisa de que toda organización siempre está pensando en su evolución, en su crecimiento. Lo que les decía al inicio es que el presupuesto se vuelve esa herramienta de poder monitorear los resultados que se esperan dentro de de esa planeación que teníamos nosotros. Es decir, nosotros dijimos, vamos a invertir tanta plata adquiriendo, o que la persona, un comercial, llegue a la organización esperando que genere tantos ingresos. Puede ser que no pase, que no sea así, porque recuerden que el presupuesto es un supuesto, pero ante supuesto, uno que dice, no estoy cumpliendo, tengo que volver a repensar qué es lo que yo estoy haciendo o qué es lo que yo quiero ver para poder llegar a la meta que yo me propuse, ¿sí? ¿Y eso cómo lo hago? A través de seguimientos. Por eso esto es una herramienta súper valiosa. Ahora, cuando uno habla del presupuesto, y lo vamos a ver también más adelante, el presupuesto no habla solo. El presupuesto tiene que comunicarse muy bien con varias información financiera que nosotros tenemos que tener dentro de la organización. Entonces estamos hablando, muchachos, de que el balance, el estado de resultados, nos da un flujo de caja, ¿sí? Entonces, casi todo el presupuesto pasa por el estado de resultados, ¿sí? Pero hay planes estratégicos de la organización que también se tienen que contemplar, que pasan por balance.
en algunos casos. Pero todo esto alimenta el tema del flujo de caja. Entonces, de nada nos sirve tener un presupuesto muy bonito, que yo esté vendiendo mucho, pero que al final yo no esté generando caja. La caja es lo más importante para una organización, ¿sí? Ahora, más adelante vamos a ver un poco ese flujo de caja eh, y la importancia que tiene para una organización, ¿sí? Entonces, aquí no es la que más venda, ¿sí? Yo tengo que vender, pero con una recuperación garantizada de lo que yo estoy vendiendo, ¿sí? Mi operación tiene que dar para yo poder pagar los costos de la propia operación. Ahora, hay temas de crecimiento que uno puede recurrir de financiamiento para poder apalancar la operación o temas de crecimiento organizacional que lo podemos utilizar. Pero de nada sirve que yo vaya a pedir un crédito a un banco si yo no tengo la capacidad de generar ese flujo de caja suficiente para respaldar una deuda. Y eso es lo que me mira a mí un banco, ¿sí? Entonces, mire que todo eso se va enlazando para poder tomar buenas decisiones dentro de una organización, ¿sí? Listos. Cuando hablamos de presupuesto maestro, no significa como que, bueno, hay un presupuesto que solo tiene una persona. En teoría es un área que lo maneja. Pero el presupuesto maestro lo que hace énfasis es a esos tres estados que yo les acabo de mencionar y que la persona o el área que le hace seguimiento es un solo presupuesto en el año. Uno generalmente lo que hace en la concepción de un presupuesto, el presupuesto generalmente es inamovible, generalmente. Lo que uno hace es tener ejecuciones, sobre ejecuciones o desviaciones al presupuesto, pero la guía se mantiene. Porque lo que si yo hago es básicamente es hacer correcciones todo el tiempo al presupuesto, estoy acomodando una gestión al presupuesto. Pero lo que yo digo es a principio de año, yo me trazo unas metas organizacionales y digo, yo espero vender 1.000 millones de pesos, pero por X motivo estoy vendiendo menos. Ahora, esto no es una camisa de fuerza, ¿sí? En la práctica, en la práctica, uno al principio del año puede, digámoslo, hacer ajustes al presupuesto, pero la guía que yo voy a tener todo el tiempo. Entonces, generalmente uno, ¿qué es lo que hace? Presenta un presupuesto a la junta directiva, al gerente, al propietario, y dice, listo, vamos con ese presupuesto. Pero hay condiciones de mercado que pueden pasar, o condiciones en su negocio que van a decir, yo no voy a llegar a ese nivel. Entonces, lo que hacemos es hacer un ajuste al presupuesto para aterrizarlo a ese nivel. Pero esto no puede ser un tema que yo lo vaya haciendo todos los meses, ¿sí? Generalmente lo que uno hace es revisar y ajustar presupuestos entre 2 veces al año o 3 veces al año, ¿sí? Ideal que no se tuviera que modificar. ¿Por qué? Porque lo que yo valido básicamente es las ejecuciones por encima o por debajo para mirar cómo voy en mi gestión, ¿sí? Para que lo tengan muy presente. Entonces, vamos con el estado de resultados. Pero antes de mirar el estado de resultados, quiero hacerles otra pregunta para que me ayuden, porfa. En este momento se la estoy enviando y es, ¿han manejado presupuestos? ¿Sí o no? Para que me ayuden, porfa, con esa pregunta. Listos. Entonces, si han manejado presupuesto, el 41% y el 59% no. Entonces, a veces cuando uno le dice ha manejado presupuesto, generalmente puede pasar en las organizaciones, voy a poner algunos casos, donde manejar presupuesto, ¿qué es? A usted le entregan un presupuesto, una asignación presupuestal, y lo que se carga básicamente es como de seguirlo al pie de la letra, o de pedir autorizaciones para poderlo generar, ¿sí? Hay otros que desde la elaboración del presupuesto saben hasta qué límites pueden llegar en su ejecución o no. Y los que no han manejado presupuestos, entonces les voy a contar un poco qué es lo que se hace después de todo esto, ¿sí? Después de que se llama presupuesto. Les decía ahorita que uno presenta presupuesto a fin de año, con algunas aprobaciones a principio de año, por algunos indicadores que se dan, que es necesario tenerlos en cuenta, sobre todo en temas de salario generalmente pasa. O inflación que impacta directamente en algunos costos o gastos que estamos proyectando.
Cuando ya queda aprobado el presupuesto por el gerente, por la junta directiva, generalmente los presupuestos se vuelven planes operativos, ¿sí? Entonces, siempre hay un jefe de área, o puede que se lo encargue un analista o alguien operativo para que le digan, venga, si usted va a ejecutar el presupuesto, esta es su línea de trabajo. Si hay un tipo de desviación, su nivel jerárquico que le va a aprobar es el siguiente nivel jerárquico, ¿sí? Pero en el manejo en sí del presupuesto, a lo que yo voy es a esa integralidad, que eso lo aplica también mucho a los directivos y propietarios, a poder ver esa gestión propia de lo que yo acabo de mencionar y el comportamiento o la incidencia que tiene su negocio, ¿sí? Entonces, mire que en la organización generalmente todos somos parte del presupuesto y todos estamos aportando. Así uno no quiere, así como que no es que no hago parte del presupuesto, claro que sí. Así sea a nivel operativo, el que sea. Porque si usted está a nivel operativo, su salario, su gestión, si es en producción la cantidad de productos que generan un periodo de tiempo, hace parte de que usted esté cumpliendo con unos presupuestos de producción o también en temas de servicio, en temas de llamadas, etcétera, etcétera. Eso hace que usted tenga una efectividad para lo que está contratando. Entonces, todos manejamos presupuesto y todos somos responsables del presupuesto. Pero las organizaciones no somos conscientes de que todos aportamos a esa ejecución del presupuesto. Cuando yo en operativo, digamos como que yo no hago muy bien las cosas o me dejo alcanzar de las metas o no estoy llegando, estamos empezando a aportarle al no cumplimiento o al cumplimiento de los presupuestos. Pues tan importante que todo el mundo seamos conscientes de, de que somos vitales en la gestión de las organizaciones. Ahora, muchachos, cuando hablamos de que el estado de resultados, generalmente en los presupuestos todo pasa por el estado de resultados, ¿sí? Ahí reconocemos los ingresos, los costos, los gastos para que nos den los resultados. Entonces, en esa parte es importante, digámoslo, y eso es más de la parte contable, financiera, y es que la traducción de esa ruta de trabajo que nos hemos trazado nosotros a través del presupuesto debe pasar por alguna parte. Entonces pasas por este estado de resultados que finalmente va a empezar a alimentar esa reportería que yo tengo que empezar a manejar. Eso es lo que hace básicamente. Empieza a comparar todo lo que está presupuestado y lo que está ejecutado. Entonces son muy coincidentes las cuentas que yo estoy presupuestando. Casi que yo presupuesto es con el mismo nombre o con la misma cuenta contable para poder llevar a hacer una trazabilidad. Pero es tanta información contable, muchachos, que uno tiene acá que analizarla toda, es un poco compleja. Todo lo que uno empieza a ver es cómo estructurar la información. Entonces, todo lo que son salarios, que tiene una cantidad de ítems, que está el pago de seguridad social, que todo el tema de auxilio de transporte, que todo el tema de conectividad ahorita, y todo lo que se deriva, simplemente uno analiza la cuenta mayor, ¿sí? Entonces, analiza cuentas mayores y va revisando las desviaciones. Conta lo presupuestado, y uno ya puede mirar, acá está pasando algo. Cuando pasa algo, uno dice, quiero que por favor me abran esta cuenta en auxiliares y empecemos a analizar. Ahorita lo vamos a ver un poco más en detalle con un par de gráficas que vamos a ver, pero las gráficas nos van a empezar a llevar a cuestionarnos mucho, pero el cuestionamiento se da desde el conocimiento. O sea, una persona que ve una gráfica por un momento va a decir, venga, esta empresa va muy mal, pero si no conoce el contexto de lo que está sucediendo, difícilmente vamos a poder aportar inclusive o a generar planes de acción que lleven a corregir esos resultados. Ahora, cuando uno está pensando en todo el tema de presupuestos, uno se para y dice, a ver, hay organizaciones que ya tienen claramente definidos qué centros de costos quiere manejar. Otras que obtienen la posibilidad de saber, venga, vamos a montar esto, lo vamos a analizar muy bien, qué es lo que queremos controlar y qué queremos manejar. Generalmente cuando uno está mirando todos los temas de los centros de costos, lo que uno hace es decir, y piensa en un momento y dice, listo, yo tengo tantas áreas en mi organización, ¿esto tiene valor agregado o no? El que yo lo lleve por centro de costos. Y aquí nos toca ser como un poco más futuristas, porque hoy día la organización puede decir, no, únicamente quiero llevar todo lo que me genere ingresos y lo otro llevo a otro centro de costos. Pero el día de mañana la empresa empieza a tener una madurez y empieza a decir, venga, pero yo quiero saber a nivel de centro de costos qué es lo que más me está costando a mí dentro de la organización.
y empiezan a sufrir los directivos, los propietarios, para despedirle a los contadores o a sus financieros, quiero ver esto más desglosado. Pero como la información no fue pensada desde el principio, de esa manera, empieza uno a sufrir, ¿sí? Entonces, siempre que tenga la posibilidad, piensen a futuro. Y a nivel de detalle, nunca les va a sobrar para tomar decisiones. Entonces, el centro de costos básicamente es ese reflejo de todas las unidades que componen la organización y que queremos mirar si son rentables o no rentables. Ahora, la pregunta puede ser, pero yo para qué mido un área administrativa si la administrativa no está generando ingresos? ¿Es rentable o no rentable? Pero que yo sí puedo medir ese nivel de gastos que tiene y la participación que tiene ese gasto respecto al ingreso. En teoría, y lo que uno busca es que la participación del costo sea más alta que la del gasto, porque no hay una proporción. Recuerden que lo que uno hace básicamente en estos resultados es tener unos ingresos y unos costos, ¿sí? Para soportar esa generación de los ingresos. Los gastos se deben dar en menor proporción, ¿sí? Ahora, yo entiendo que puede que la organización esté creciendo demasiado, pero si está creciendo mucho esta base, entonces tenemos que empezar a revisar la base de los gastos, tenemos que empezar a revisar yo qué hago, qué empiezo a pensar para que eso no siga creciendo. Entonces, muchas que lo que hacemos en algunos otros casos es que empezamos a ver que este proceso está creciendo mucho, no le está aportando valor. Voy a poner un ejemplo. El tema de comunicaciones está creciendo mucho, no le aporta valor. Lo que yo puedo hacer es ser una agencia que se ocupe de todo el tema de comunicaciones de mi organización. Puedo tener una buena negociación en temas de precio y con mejores resultados. Yo no quiero decir que todo se vaya a tercerizar, pero sí hay muchas cosas que uno puede empezar a revisar y a proponer y decir, venga, ¿qué pasa si yo hago esto? Para poder controlar ese tipo de cosas. Además que las organizaciones van llegando a un nivel de madurez que uno empieza a decir, pero ¿por qué tengo tanta gente? Y uno pues se nace de mucha gente, mucho batallón. Ahora, y es una realidad organizacional, es que al principio las organizaciones eh, empiezan en su grado de crecimiento y dicen, listo, con 5 personas podemos atender toda la operación. Pero a medida que va creciendo, o sea, dice, venga, con más 5 personas yo ya no puedo sostener esto, porque ya empieza la gente a reventarse, pero cuando uno menos se descuida, ya las 5 personas pasaron a ser 80, 100, y algo está pasando ahí, ¿sí? Ahora, no digo que siempre va a ser malo. Dependiendo del sector donde estemos, el crecimiento sí se va dando por sí solo, porque se va soportando por el ingreso, ¿sí? Pero en otros casos toca pensarlo, revisarlo, replantearlo, que es lo que estamos haciendo, inclusive hasta los modelos de contratación, ¿sí? Todo lo que les digo es a hoy, porque yo no sé qué va a pasar con todo el tema ahorita, gobierno laboral, con el tema de trabajo, pero también cosas que nos toca empezar a pensar en ese momento. Por ejemplo, lo que se está dando, que es la reducción de las horas laborales. Es una cosa que desde presupuesto tenemos que estar pensando, y no solo como organización propietario, porque el propietario está diciendo, ¿yo qué voy a hacer? Porque voy a tener menos horas, voy a tener que conseguir más gente para poderles pagar. El directivo va a decir, listo, tiene que proyectar cuánto va a ser en temas de producción o de servicio, de atención, para poder tocar la puerta del gerente. El operativo que está pensando puede decir, qué chévere, voy a tener más tiempo para estar con mi familia, pero también voy a tener que hacer toda mi labor en la jornada que me están dando en este momento. Entonces, mire que son perspectivas que nos toca tener, pero todo eso redunda en qué? En plata. Y nos toca siempre proyectarlo. Entonces, para decirles, muchachos, el tema cambio de gobierno, cambio de políticas, el tema de la inflación, es súper importante que lo estemos mapeando y lo tengamos en cuenta en el tema de los presupuestos. Todas esas variables macroeconómicas que uno dice, pero ¿eso para qué? Eso finalmente termina afectando a la organización. ¿Sí? Entonces, eso no lo podemos descuidar. Siempre lo tenemos que estar monitoreando. Porque a veces puede pasar que la organización esté en un nivel de madurez o de crecimiento diferencia de madurez, de crecimiento que va a llegar todo el tiempo, está creciendo, creciendo, pero en algún momento en la curva va a decir, yo no puedo crecer más, no tengo para dónde crecer, pero me tengo que sostener, ¿sí? Generalmente un producto lo que hace es, crece, se sostiene y se decae. Aquí cuando está bajando, lo que yo hago es pensar
en ese producto, ¿qué hago yo para volverlo innovador? ¿Sí? Porque si no, el producto va a tender siempre a caer hasta que se muere un producto, y es la vida normal de un producto. Entonces, siempre las organizaciones, los productos están pensando, reinventándose, porque aparte de eso también está la competencia. Entonces, acá es súper importante, aparte de estos temas macroeconómicos, de que siempre pensemos, ¿y mi competencia quién es? ¿Y qué está haciendo mi competencia? ¿Y qué mercado tiene mi competencia? Para poder determinar también yo cómo entro como jugador a determinar cuál va a ser la porción que yo quiero tener de ese mercado, pero no podemos desconocer una barrera tan importante como son los competidores. A veces, y nos pasa a nosotros en organizaciones, que uno lo que piensa es, me voy a ir por las ciudades más grandes porque la mayor cantidad de población que tenemos, pero la población donde hay mayor competencia. Entonces, a veces uno como que piensa dentro de esa planeación estratégica, entonces es mejor crecer en ciudades intermedias, donde no tengo tanta competencia, tengo posibilidades de hacer más ventas cruzadas, y tengo un nivel, digámoslo, de tranquilidad, porque me vuelvo casi el único jugador en algunas regiones, ¿sí? Entonces todo eso también llega como a pensar qué es lo que estamos haciendo. O lo otro es que uno lo que está haciendo básicamente es diciendo dentro de su estrategia de crecimiento, como lo que nos pasa a nosotros hoy día, dependiendo del sector, uno empieza a decir, el crecimiento no se está dando porque no es tan acelerado como lo estaba esperando. Y eso pasa en el sector de la salud. Entonces viene un tema súper interesante que está mucho de moda en este momento, y es el tema de las fusiones y adquisiciones. ¿Sí? Hay muchos temas que uno tiene, que uno empieza a discutir para poder que la empresa pueda crecer, pero sobre eso tengo que conocer muy bien el contexto, mi mercado, yo qué quiero, yo qué espero del mercado para poder crecer. Entonces, pilas con eso, muchachos. Siempre cuando uno llega a una organización, uno se pregunta, pero ¿yo cómo conozco la historia? Y a uno le pasa cuando estás entrevistando personas. La gente sabe que van a trabajar en, un ejemplo, en Manuelita, y llegan allá y dicen, ¿usted sabe qué es Manuelita? No, no tengo ni idea. Pero le dijeron que venía para una entrevista a Manuelita. Sí, sí, me dijeron. No, es que no pude buscar. Desde ahí uno como que dice, venga, ¿qué está pasando? O sea, cómo la gente se presenta a un cargo que ni siquiera sabe dónde va. Ahora, que ya está dentro de Manuelita, tiene que conocer muy bien todo lo que produce, dónde está todo el tema de la caña de azúcar, quiénes son sus clientes, sus competidores, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tenemos que conocer la historia de la organización. Toda organización, así como cada uno de nosotros tenemos una historia, tenemos que conocerla. Y es vital para poder aportar y crecer. Muchachos, si ustedes no se dan el chance de poder conocer, investigar, averiguar, preguntar de su organización, de cuál ha sido su evolución, créanme que no van a estar en el foco de muchos de sus jefes para que les den la oportunidad de crecer. ¿Sí? Listo. Porfa, el que vaya a conversar, simplemente activa el micrófono que tienen ustedes para que me hagan la pregunta. Juan Carle, si me hacen la pregunta, porfa. Profe, una pregunta. Dime. ¿Hasta qué tanta información, según legal, nosotros podemos tener de la competencia? O sea, digamos, usted dice que de pronto puedes tener como un margen, no sé, de crecimiento de la competencia. ¿Hasta que, digamos, hasta que legalmente se puede hacer eso? Mira, en ese tema a veces es tan complicado poder conseguir información de la competencia que lo que uno hace es básicamente recurrir a las bases que uno pueda tener acceso para poder tener esa información. Hay información confidencial que nunca vas a poder tener. Entonces, ni siquiera, o sea, legalmente no la podrías tener, pero tú puedes tener por lo menos de decir, esta competencia mía está en tal parte, en tal parte, en tal parte, ¿sí? Por ejemplo, hay un link que es bien interesante que, que ofrece Cámara de Comercio también, porque todo el mundo reporta estados financieros, entonces uno puede mirar cuál es el porcentaje de participación que tienen los ingresos, y en las notas de los estados financieros también dicen dónde están ubicados. Entonces hay información que es pública, que te permite por lo menos llegar a esa información, pero información sensible no la vamos a poder obtener siempre. Ahora, en los negocios se ve de todo, pero generalmente lo que uno hace es como el tema del contexto de la organización, mirar dónde están, qué productos tienen, porque eso inclusive lo sabe uno. Mi competencia es tal y produce X productos, Y, J, O, P, Q, y uno sabe qué es el valor diferencial que tiene ese producto o esa empresa.
Entonces, pero es básicamente eso. Legalmente, digamos lo que hay temas también de protección de información que no es posible tener un grado de detalle, inclusive de cómo se hacen las cosas dentro de otra organización, pero como les digo, se ve de todo. Pero legalmente hay cosas que estarían prohibidas. De las personas que levantaron la mano, porfa, simplemente lo que tienen que hacer es activar el micrófono para que hagan la pregunta. Mauricio, buenas noches. Buenas noches. Mauricio, escúcheme, esta es una pregunta muy por aparte. ¿Esta charla hace parte del seminario Business Intelligence? Sí, Ok, sí, señor, muchas gracias. vale, con todo gusto. Aquí es importante mucho que ustedes tengan en cuenta y es que algunas preguntas que ustedes tengan administrativas de los módulos o de lo mismo que están viendo, porfa, para que la trasladen a la universidad, porque yo, digámoslo, estoy invitado a dictar, digámoslo, este módulo, pero no sé si transversalmente tengan que verlos o no, eso ya sería directamente con la universidad, ¿sí? Profe, qué pena, otra pregunta. Ah, Uno como, ¿aló? ¿Jenny? Ya, ya. bueno, profe, como uno sabe, digamos, se supone que las NIF uno tiene que estar pues como alineado con las NIF, uno como sabe, digamos, que uno está cumpliendo con eso, digamos, a nivel internacional, de donde, digamos, uno tenga un contrato a nivel internacional, le digan, bueno, y uno esté, digamos, con otra norma, ¿le toca actualizar todo eso o cómo es? Mira, generalmente cuando hablamos de normas internacionales, hay dos grupos. Entonces, es grupo uno y grupo 2. Entonces, en el grupo 2 están la mayoría de las organizaciones que son pequeñas, las grandes en unas condiciones diferentes, pero generalmente cuando uno empieza a hacer negocios con otro tipo de entidades que empiezan a clasificarlo a uno dentro de un grupo, eh, para que se den las condiciones, creo que pasaría mucho tiempo. Eso no quiere decir que sea una limitante para que tú tengas algunos negocios con gente del exterior. Pues tienes un caso mucho más puntual o específico que te esté pasando, de pronto te puedo orientar. Pero lo que te puedo decir es que a veces las organizaciones tienen un nivel de madurez que cuando definen sus políticas contables en Colombia, que son las NIF, digamos que también son NIF adecuadas a temas colombianos, que obviamente tienen coherencia a nivel internacional y se cuidan, digamos, de algunos aspectos que les aplican y no les aplican, tanto a las NIP plenas, que son grupo uno, y a las de grupo 2. Pero cuando ya llega a nivel de maduración la organización que está en grupo 2, va a decir, listo, tengo que hacer la transición y pasarme a grupo uno y tendría que cumplir con todas las características eh, que piden las normas internacionales para ser grupo uno. Pero todo, siempre hay un tema de transición en la norma. Entonces, generalmente las organizaciones, cuando lo van a hacer, son conscientes y se preparan muy bien para ejecutar esa transición, pero yo no sé si tú tengas un caso específico que te esté pasando ahorita para poderte orientar un poco mejor. Listo. ¿Quién más va a Yo preguntar? ¿Dos tengo, preguntas yo más? tengo otra pregunta. Por Claro que ejemplo, sí. pues, yo estoy registrado como persona, o sea, mi empresa está como persona natural, pero tengo clientes en Perú. ¿Hay algún problema si, o sea, estoy incumpliendo alguna ley al tomar ese trabajo como estilo freelance? O sea, sin los impuestos, o sea, ¿estoy incurriendo alguna falta, algún impuesto? Pues mira, realmente ahí toca revisarlo con área tributaria, por lo que te puedo decir de mi experiencia, es que si tú tienes, digámoslo, eres persona natural, ¿sí? Está registrado en Cámara de Comercio. Sí, señor. Entonces, digamos lo que ahí tienes una responsabilidad también, porque ahorita, digamos que como no estás obligado a facturar, pero con la transición que viene ahorita con todo el tema de la DIAN, muy seguramente los ingresos que tú vas a recibir tienen que pasar en un momento por el tema de verificación de la DIAN. Entonces, desde el aspecto tributario, sí es importante que lo puedas corregir. ¿Por qué? Porque lo que tú no estás reportando ahorita
lo tienen que reportar en otra parte, digamos en este caso en Perú, ¿sí? Entonces, generalmente lo que se hace son cruces de información y van a empezar a ver, ven, pero el por qué tiene esos ingresos, ¿de dónde son los ingresos? ¿De dónde salieron si no obedecen de su giro ordinario? Entonces, hoy día Muisca es el sistema de la DIAN, tiene la capacidad de hacer cruces de información. No cree como que estoy tranquilo porque no me ha tocado en este momento, pero cuando uno menos lo piense, le toca la puerta a uno para preguntarle qué pasó con esos ingresos. Sobre todo porque cuando vas a hacer tu declaración de renta, entonces no te van a cuadrar los ingresos en las cuentas bancarias. Porque siempre va a haber como, ¿pero qué pasó? Esto no estaba registrado, esto sí, pero acá tiene más plata en las cuentas y se empiezan a hacer varios cruces de información. Entonces es importante que sí lo puedas revisar, eh, porque si estás incluyendo ahí en una falta. Listo, listo. Sí, porque pues se había cuadrado como freelance, pero pues de todas maneras creo que eso ya ahí está. Creo que estoy incurriendo en una falta ahí. Claro, claro, porque es que mira que independientemente, los servicios están grabados con algunos impuestos. Entonces sí es importante que corrijas eso. Listo, vale, muchas gracias. Vale, listo. Yo voy a leer Álvaro, dos muy buenas preguntas. noches. Profe, Sí, buenas buenas noches. noches. La última pregunta y voy a leer varias del chat para que podamos continuar, ¿les parece? Y ahorita vuelvo a otra sesión cortica Profe, de buenas noches. preguntas. Buenas noches, Profe, yo tengo una consulta. señor. Buenas noches, profe, qué pena. Tranquilo, buenas Yo noches. trabajo en una empresa del sector eléctrico. ¿Sí? Entonces ellos hacen un presupuesto, pero el contrato o la obra se realiza más o menos en un lapso de año y medio, un año. ¿Y qué pasa? Ellos inicialmente al hacer el presupuesto cotizan ciertos materiales, pero ya en el momento de la ejecución han pasado 3, 4, 5, 6 meses y al comprarlo ya los precios están muy elevados. Entonces uno cómo puede hacer o cómo puede pronosticar esa alza del precio, pues sin ser tan exagerados, pero algo como muy acertado. Profe, que cuando Mira, ya van a comprar, ya van en reversa, van en pérdidas. de acuerdo, mira, hay una cosa que es muy importante cuando uno hace presupuestos. Generalmente un presupuesto, digamos que en lo que ustedes hacen es como un proyecto, ¿sí? Del tema eléctrico y pasan un proyecto donde se va a cotizar, hacer la obra X. Generalmente cuando uno hace un presupuesto de ese tipo, uno genera un tema de imprevistos y los imprevistos es un rubro que uno deja dentro de ese presupuesto, donde es del 10, 15%, 7%, dependiendo del conocimiento que tengan del negocio, para poder, digámoslo, contrarrestar esos cambios que tiene la ejecución, como estás mencionando, de la fluctuación de algunos valores. Ahora, si la organización no lo tiene o no lo está contemplando, en la ejecución va a empezar a tener unas pérdidas, ¿sí? O el margen que ellos tienen va a empezar a bajar y tienen que ser conscientes de eso. Ahora, ¿uno qué puede hacer? Si yo tengo un contrato que me lo estoy ganando en este momento y dependiendo de los pagos que voy a recibir, que esos son los flujos de caja futuros que yo voy a tener, pues lo que yo hago básicamente es provisionar todos esos materiales. ¿Qué significa eso? Yo voy a comprar aquellos materiales hoy que sé que van a variar por el tema del dólar o porque están muy escasos, porque es difícil de encontrarlos. Y entonces yo empiezo a trabajar de esa manera para no afectar tanto el resultado que está esperando la organización. Pero mi recomendación, ¿cuál es? Que en cada proyecto que ustedes estén presentando, que tiene un presupuesto, contemplen un rubro de imprevistos. Es súper importante que ustedes lo tengan ahí presente. Voy a leer un poco de preguntas que tengo, un par de preguntas en el chat y seguimos nosotros, listo. Y ahorita hablo otra parte de la sesión de las preguntas. Aquí hay una pregunta bastante interesante y decía que si el presupuesto tenemos que consumirlo todo para que no lo vayan a castigar el siguiente año, ¿sí? Mire, el presupuesto a veces en las organizaciones públicas tiene una asignación presupuestal. Entonces, ahí sí pasa lo que en la pregunta está diciendo. Yo debo garantizar consumirme el 100% del presupuesto porque a la luz de lo público, lo que tú no ejecutas, pues lo van a recortar para el siguiente año. ¿Qué pasa en lo privado? En lo privado, generalmente lo que uno hace es optimizar el tema de los presupuestos. Entonces, lo que hace uno es generar ahorros. El ahorro, digamos lo que uno lo ve como que es que si yo lo ahorro, me lo van a quitar para el siguiente año. Pero recuerden que aquí lo que hacemos es una gestión de una organización privada donde también te miden por resultados. La persona que
que depende de un presupuesto, obviamente lo que están buscando las gerentes, los propietarios, es de que uno pueda ejecutar el presupuesto optimizándolo de la manera mucho mejor, más eficiente posible. Eso no quiere decir de que tengan que gastármelo siempre todo, en algunos casos toca gastarlo todo, en otros toca sobre ejecutarlos, pero en muchos casos uno también puede tener ahorros y eso hace parte de tu buena gestión cuando te asignan un tema de presupuesto. Entonces el mensaje es, dependiendo de la organización, si es pública, si se hace el tema de consumo y si es privado, creo que es mejor por eficiencia de uso de los recursos y por tu gestión, tener ahorros importantes. Aquí otra pregunta. Si uno hace un presupuesto a un año, pero las ventas no cumplen con la entrada, ¿de qué manera se valida eso? ¿Y cuál es el área encargada de avisar si la empresa está en rojo? Entonces, eso es muy común. Eso es muy común que cuando uno proyecta todo el tema de los ingresos, no se estén dando de la manera que uno espera. Aquí hay una cosa muy importante. Voy a poner un ejemplo. Ojo con esto. La empresa hoy, que estamos en agosto, tenía que haber entrado, pues en presupuesto, tenía en ventas 100 millones de pesos, pero no lo cumplieron. Generalmente uno que hace en presupuesto, lo que yo no cumplí en agosto, tengo que arrastrarlo para el siguiente mes. Yo ya tengo que vender 100, sino 200. Entonces uno empieza a cuestionarse, venga, pero si no fue capaz de vender 100, ahora 200, va a ser un poco más complejo. Es ahí donde viene la primera tarea de la directiva, de las directivas y del dueño, decir, venga, ¿qué está pasando acá? Focalicemos nuestro esfuerzo para poder cumplir las metas en ingresos y poder cumplir nuestro plan trazado en el presupuesto, como la meta que tenemos nosotros. Entonces, la respuesta es básicamente, ¿quién debe levantar la mano? Entonces, aquí siempre, generalmente, las organizaciones tienen un área que hace seguimiento al presupuesto, o es un grupo interdisciplinar. Entonces, está el gerente, el administrador, el contador, el financiero y el equipo directivo, si tienen ese nivel de organización. Pero generalmente entre el gerente y el contador, cuando son pequeñas las organizaciones, hacen seguimiento al presupuesto y se dan cuenta de esas desviaciones para tomar decisiones en ese punto. A ver. Cuando menciona información financiera, ¿a qué se refiere? Otros factores diferentes a los que ya he mencionado. Digamos que la información financiera, cuando yo hablo de la información contable, generalmente uno ve en la universidad o en sus trabajos que no llega hasta la utilidad neta. Y uno dice, eso está dando buena utilidad, utilidad operacional, eso está dando bien, ¿sí? Que uno sí mira desde lo contable y uno dice, desde lo contable y lo financiero, uno dice la utilidad operacional es muy importante porque yo sé que los costos que tengo me están cubriendo esa parte para generar los ingresos y ese diferencial se llama pues un margen. Pero ¿qué es lo que pasa desde el punto de vista financiero? Uno empieza a mirar temas como, ¿qué es más importante? ¿La utilidad neta de un negocio o el indicador del EBITDA? ¿Sí? Que es la capacidad que tiene una empresa para generar EBITDA. Entonces ahí empieza a depurar algunas partidas que son de temas financieros, como por ejemplo, el tema de ajustes al EBITDA. Entonces, voy a mencionar a modo de ejemplo qué significa eso. Cuando uno está analizando financieramente una organización, y uno va a decir, el margen de esta empresa es del 20%, pero cuando yo ejecuto algunos costos o gastos que son temporales, ¿qué significa eso? Que no son recurrentes para la operación, yo puedo hacer ese ajuste. ¿Qué significa ajustar? Que yo puedo aumentar mi EBITDA porque estoy hablando de un costo no recurrente para la organización. Ejemplo claro de eso. Entonces, voy a hacer una consultoría específica para estudio de salarios, solo para este año nomás. Entonces, eso es un gasto. Ese gasto lo que yo hago básicamente es ajustar el EBITDA. ¿Por qué? Porque no es recurrente, porque no hace parte de mi operación, porque no me va a afectar mi resultado. Que si hubo un sacrificio de caja, yo lo estoy reconociendo en mi estado de resultados, ni más faltaba en la contabilidad, pero financieramente yo no lo tengo en cuenta. Entonces, yo lo que hago es sumar ese valor, restarlo, perdón, como un ajuste, y eso lo que va a hacer es subir mi EBITDA. Eso es básicamente lo que me refiero cuando yo estoy hablando de lo contable y de lo financiero. Entonces, lo financiero, digamos, para nosotros es lo más importante analizar. Yo no analizo o yo no miro el tema de la contabilidad. La contabilidad, por un lado, la contabilidad es un cumplimiento normativo que yo estoy generando
pero realmente lo que nos tenemos que centrar todos es analizar desde la parte financiera que está pasando con nuestro negocio. Entonces, por ejemplo, otra parte que uno dice, uno en la contabilidad genera depreciaciones y amortizaciones, que ustedes saben, y los que no saben, aquí les doy un refresco, un tip ahí pequeño. Esos dos rubros son cálculos que tenemos que hacer en la contabilidad, pero que no implican salida de dinero, ¿sí? Pero que en la contabilidad empiezan a restar. Pero financieramente eso no es una realidad, de lo que hacemos también en el EBITDA, y eso lo descontamos, ¿sí? Entonces, son esos términos como los que tenemos que empezar como a revisar para hacer un muy buen análisis. Ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle en las gráficas que yo les voy a mostrar, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, listo, muchachos. Voy a dejar acá todo el tema de preguntas. No, aquí hay una pregunta muy interesante que dice, ¿cuánto debe ser el margen de ganancia de una empresa de bienes y servicios? Entonces, el margen dependerá de la organización. Hay organizaciones, hay productos que dependen del mercado, de la estrategia, del comportamiento, que uno ya sabe que por lo menos un sector de la salud puede estar rentando entre el 16 y el 20%, es el común del mercado. Pero puede ser que esa organización tenga un reto bien importante y ustedes definan un margen del 30%. Entonces, es ahí donde empieza la estrategia para decir yo en qué mercado quiero participar para poder obtener ese resultado que estoy esperando. Entonces, eso dependerá más de la propia organización, pero si hay unos indicadores promedio que uno puede decir, el sector promedio de la salud genera tanto de margen, el sector tan promedio de los cauchos genera un promedio de tanto, o la producción es de tanto, es básicamente por eso. Muchachos, dejamos hasta ahí el tema de preguntas y continuamos porque el tiempo es oro. Entonces, las cuentas contables básicamente lo que es que nos apoyamos con los contadores de las organizaciones para poder generar el PUC. El PUC digamos que ya está listo, pero hay ciertas cuentas que nosotros tenemos que mirar cómo flexibilizamos para poder capturar la información que nosotros queremos. Es decir, ustedes saben que hay unas cuentas que podemos ir abriendo en auxiliares, adicionándoles unos dígitos para llegar a un mayor grado de detalle. Pero a lo que voy, muchachos, es generación de centros de costos y cuentas contables. Tengan en cuenta lo siguiente, que si yo genero cuentas contables, yo tengo un plan de cuentas hoy definido y estamos en agosto. Y si yo quiero cambiar mi plan de cuentas en septiembre o en octubre, yo estoy cambiando el tema de la información. ¿Qué significa eso? Mi información no va a ser comparable. Porque lo que yo tenía en una cuenta, ahora lo tengo en 3 cuentas. Entonces, hacia atrás, es decir, de agosto hasta enero, lo tengo de una manera y de septiembre hacia adelante de otra manera. Entonces, es muy complicado analizar la información. Hay una solución. Lo que yo hago es, yo les decía al principio que tenemos tantas cuentas contables que lo que tenemos que hacer es agruparlas por categorías. Entonces, puede ser que esas que adicionamos, esas 3 cuentas, vuelvan para mi reporte financiero, tengan que estar agrupadas para poder analizar. La información tiene que ser comparable. Yo no puedo analizar información que no tenga las mismas condiciones, porque cambia la perspectiva del análisis, para que lo tengan en cuenta. Entonces, todo eso toca pensarlo muy bien, qué es lo que yo quiero como información, cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer. O como organización nos damos la pena y decimos, no, prefiero castigar toda mi historia, pero quiero hacerlo de aquí en adelante y lo quiero hacer muy bien. Desde aquí en adelante empieza mi análisis, a ese nivel de detalle. Hacia atrás, ustedes saben que tienen una brecha de información que no la pueden cubrir, pero tenemos que ser conscientes de eso. Y a veces a las organizaciones se nos olvida eso. Pero ¿por qué en agosto estábamos así? Recuerde, jefe, que usted me hizo cambiar las cuentas. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Eso es muy importante para poder analizar la información. Ya les conté un poco el balance, el flujo de caja, que es lo que tenemos ahí presente. Ahora, este es el más importante para nosotros, el tema del control y ejecución presupuestal. Pues la pregunta que había por ahí también, ¿y quién es el encargado de poder validar qué es lo que está pasando? Es responsabilidad de todos, pero generalmente las organizaciones nombran un grupo específico para hacer seguimiento a los resultados, ¿sí? Y la ejecución trae consigo la definición de planes de acción. Pero el plan de acción a veces pasa en la vida real, y si los digo por conocimiento de causa, que hacemos un seguimiento estricto mensual y se generan planes de acciones. Y al siguiente mes no se ha hecho nada. Y al siguiente mes tampoco se ha hecho nada. Entonces, tengan en cuenta algo.
Generar un plan de acción a veces no da como resultado el cumplimiento del presupuesto, pero lo que sí da como resultado es que estamos levantando la mano, lo que decía la pregunta, de que algo está pasando con los resultados de la organización. Y eso también lo que va a hacer es, si yo no estoy cumpliendo, porque mi plan de acción tampoco se está dando, entonces yo cómo hago para poder optimizar algunos costos y gastos. No siempre tiene que pensar uno en decir voy a eliminar gente, que eso es lo que uno siempre dice. ¿Cuál es el rubro más alto de una organización? Gente. No. Entonces lo que tenemos que mirar es qué puedo optimizar, qué puedo tercerizar, con qué puedo convivir, con qué no puedo convivir para poder avanzar y no afectar tanto los resultados proyectados. ¿Sí? Listos. Entonces, la estructura puede ser como para poder explicar, pero básicamente creo que usted ya la conoce. Las ventas menos costos, una utilidad bruta. Eso es básicamente lo que vemos desde la parte contable. Ahorita vamos a ver desde la otra cara de la moneda, qué es lo que yo tengo que revisar desde la parte financiera. ¿Sí? Entonces, ojo, los que están estudiando contaduría pública son vitales para manejar todo el tema de la información, pero también nos toca salirnos de la casilla o de ese mundo que es solo la contabilidad y empezar a ver un poco más ese mundo financiero para poder entender las organizaciones. ¿Sí? Es un poco como el mensaje. Para el resto de las carreras, ustedes tienen que ser conscientes de que nuestro aliado dentro de una organización, por el tema de la data, la información, todo lo que nos van a entregar, las fluctuaciones, ¿no? todo lo que está pasando, es el área contable. Pero muchas veces nos pasa que no sabemos interpretar la información. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando usted le dice a contabilidad, oye, a contabilidad, si tengo que hacer presupuesto, ¿usted me puede decir cuánto me gasté el año pasado? Si yo no sé pedir la información que requiero para montar mi presupuesto, no se puede perder. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan claramente la estructura de un reporte financiero, de un reporte contable, para que la puedan analizar. Entonces, generalmente cuando uno pide auxiliar, a usted le van a entregar saldo inicial, débito, crédito, saldo. Uno dice, ¿qué? ¿Y esto cómo se come? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es pedir la información. ¿Me puedes regalar, por favor, el auxiliar, el saldo de la cuenta tal? ¿Sí? Entonces, ¿pero cómo así? Entonces, dame el saldo mes a mes de mi cuenta. Porque cuando entregan todos los movimientos, y como muchos de acá no somos o no son contadores, se empiezan a perder con la información. Y como es información tan robusta, uno empieza como a cogerle pereza. Entonces, toca cogerle cariño, pero para eso toca saber qué es lo que estamos pidiendo. ¿Sí? ¿Listos? Entonces, hasta acá llega esta parte. Voy a cambiar de presentación, denme un segundo, solo para hacer un recuento de qué es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de generar el presupuesto, más como esa ruta clara de ese paso a paso para poderlo generar. Pero en este punto, muchachos, les quiero hacer otra pregunta. La pregunta es, ¿ustedes quisieran tener esta herramienta que les voy a presentar para que ustedes la tengan para manejar un presupuesto en su vida diaria? Inclusive les puede servir para tener de modelo en sus organizaciones, pero tengan en cuenta algo, mientras que ustedes me van dando la respuesta. Todas las organizaciones manejamos plantillas diferentes para generar presupuesto. Obviamente, hay unos lineamientos que son claros, pero pues todas tienen sus particularidades. Esa es una herramienta que hemos diseñado, pero les voy a dar un tip ahí para que lo tengan en cuenta, que les va a facilitar mucho la vida. Entonces, la mayoría quiere que lo compartamos, entonces lo vamos a compartir por chat, el 98% y el 2% dice no. Entonces, les voy a explicar brevemente cómo es esta presentación, pues este Excel básicamente, donde ustedes van a tener acá el paso a paso de qué es lo que tienen que ir haciendo para poder llegar a esa construcción del presupuesto, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, acá está el paso a paso y esta es la hoja de presupuesto, donde vamos a condensar toda la información acumulada. Todo eso ya está formulado, ¿sí? Entonces, para que no tengan pierde, acá dice información de ingresos históricos. Acá es importante que ustedes tengan en cuenta, cuando ustedes tienen su ingreso, yo cómo interpreto mi ingreso, depende de lo que ustedes estén trabajando, dónde estén trabajando. Entonces, si es una empresa que presta servicios de, no sé, voy a poner el ejemplo mío, servicios de salud, lo que yo tengo que mirar es qué cantidad de gente atiendo yo y a qué costo me los están pagando. Eso es P por Q, ese no tiene pierde. Entonces, así se construye una información histórica. Dependiendo del negocio donde ustedes estén,
tienen que revisar cómo es que proyectan los ingresos. Por ejemplo, ahorita la persona que participó y me decía el tema de lo de energía, entonces puede que sea por proyectos. Entonces, en el histórico va a decir, yo presenté tantos proyectos durante el mes, durante todo el mes, 2 meses, entonces me dan promedio de que yo me estoy postulando a 5 o 7 proyectos por mes, y ese es el histórico que ustedes van a tener, y van a poder definir cuál es la tasa de crecimiento, ese TAC, para poder determinar esos promedios y también hacer las proyecciones. Y así está definido cada una de las hojas, muchachos, para que ustedes las tengan en cuenta: honorarios, servicios, arrendamientos, impuestos, mantenimientos diversos, cartera, etcétera, etcétera. Aquí puede que no estén todas las cuentas que ustedes manejan en su organización, ¿sí? Ese es un modelo, pero que ustedes lo pueden adaptar a las necesidades que ustedes tengan, ¿sí? Entonces, cada una de estas hojas lo que hay que hacer es básicamente alimentar todos los datos históricos de todos los anexos, uno por uno, ¿sí? Uno por uno. Y esto va a ir alimentando el tema del presupuesto, que está todo formulado. Ahora, cuando yo les decía a ustedes que hay un dato bien importante, y es que como un presupuesto tiene tanta cantidad de hojas para poderlo construir, lo que uno hace, y les decía al inicio, eso se construye con toda la organización. Entonces, ustedes pueden ver acá. Entonces dice, en temas de producción, el área de producción, pero acá está el costo de personal, aquí entra talento humano. Entonces, ellos son los que tienen que empezar a alimentar, y empiezan con los parámetros. Entonces, acá están todos los parámetros que se requieren para poder calcular el tema de las nóminas. Entonces, es importante, muchachos, que ustedes tengan en cuenta esto. Yo no puedo calcular, o sea, no es lo más aconsejable, porque un presupuesto en su construcción tiene múltiples modificaciones. Entonces, por ejemplo, todo el tema del paquete de nómina, puede que a usted le digan, no, no quiero contratar 5, quiero contratar 20, ya no es tiempo completo, es medio tiempo, lo quiero contratar por honorarios. Y entonces empieza uno a enloquecerse, la persona de talento humano, a decir, ¿yo cómo hago el control de esa información? Por eso uno genera siempre unas tablas anexas donde están las fórmulas que empiezan a afectar la información que yo tengo, ¿sí? Por decir algo, yo también tendría que hacer una tabla donde aquí estuviera cuál es el ingreso proyectado en incrementos, para que eso me arrastre por fórmula todos los incrementos de las nóminas, porque yo no puedo ponerle fórmula por cada uno de ellos. Yo empiezo a crear las condiciones con las que yo quiero que se modifiquen algunos de los rubros que yo estoy calculando, pero es más fácil modificar una sola tabla, un solo dato, que tener que modificar una plantilla de personal que tiene entre 500 a 1000 personas, ¿sí? Entonces, ojo con eso es súper importante, de que la información base ustedes la dejen quieta, no la modifiquen. Lo que ustedes hacen es hipervincular una fórmula definida que va a impactar un resultado para que esto pueda tener, digamos, una buena mecánica de funcionamiento. Y cuando pase por todas las instancias de revisión, simplemente ustedes lo que dicen, perfecto, entonces apago o le pone 0. Uno lo que hace generalmente es utilizar un switch, que es básicamente eso, es ponerle una condicional de decir, sí aumento el 3%, sí aumento el 4%, o si no hago ningún aumento. Porque muy seguramente se van a enfrentar a eso. Cuando ustedes estén en esta hoja de presupuesto, que ya van a ver acá, al final, uno dice el resultado neto, ¿cuál va a ser acá? Entonces, miren lo que está pasando acá. En este estamos viendo todo el resultado de la compañía, que es básicamente serían nuestros resultados de presupuesto para poder mirar cuál es el margen que está dejando, pero miren acá este EBITDA que les hablaba yo ahorita, y está todo el tema de del balance, que son súper importantes para poder generar, al final hay una plantilla para poder generar el tema del flujo de caja. Entonces, cuando uno hace, digámoslo, todo el tema del presupuesto tiene que fijarse en muchas variables, ¿sí? Variables como las que vimos ahorita de talento humano, variables macroeconómicas como la que les mencionaba también ahorita, pero cuando llegamos a mirar el tema de las cuentas por cobrar y por pagar, también es súper importante que ustedes puedan definir, y eso va en el conocimiento de la organización, y ustedes digan, no, es que las cuentas mías por cobrar, a mí me las paga mi cliente a 45, a 70 días, a 90 días, y eso me va a facilitar a mí poder construir el flujo de caja para poder soportar la operación. Si yo no conozco eso, yo puedo dar información errada para poder tomar una buena decisión a nivel gerencial, ¿sí? Entonces yo ya sé que mis clientes me pagan a tanto tiempo, ténganlo en cuenta. ¿A cuánto tiempo pago yo mis cuentas también? No, yo las pago a 90 días, a 120 días, tenga también en cuenta eso, porque empieza a afectar los flujos de caja. Y aquí empezamos a hablar de un concepto que es súper importante, y es que el flujo de caja, como se los decía ahorita, es el que me dice a mí, yo genero la suficiente caja para poder soportar la operación.
Pero aparte de eso, cuando yo tengo planes de inversión en la organización, siempre un banco nos va a decir, listo, ¿cuánta plata necesitas? 5.000 millones de pesos. ¿Me puedes, por favor, regalar el flujo de caja proyectado a 5 años, 6 años, 7 años? Entonces, aquí es donde empezamos a sufrir algunos, donde decimos, venga, si esto no quedó bien construido desde el principio, yo tengo como proyectarle al banco que yo tengo esa capacidad de generar recursos para poder adquirir un crédito, ¿sí? Es por eso que es tan importante ese estado, ¿sí? El flujo de caja es súper vital que lo tengan en cuenta ustedes. Listo, entonces, en la medida que ustedes vayan, digámoslo, cacharreando así, empiecen a meter los datos, etcétera, etcétera, van a empezar a darse cuenta cuál es el resultado que está dando todo este ejercicio, ¿sí? Ahora, vuelvo y se lo repito, este ejercicio no es perfecto porque toca adecuarlo a la organización, a su organización, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Pero para que ustedes sepan, por lo menos en este que es súper importante, mira, lo que uno hace acá es poder comparar el 19, cuál fue mi comportamiento presupuestal versus la ejecución, y el 20. O sea, yo no puedo desconocer una historia. Yo no puedo partir de que yo voy a hacer un presupuesto con lo que me pasó este año. Este año pudo haber sido atípico. Por ejemplo, el tema de la pandemia fue atípico. Entonces puede haber una recuperación progresiva que tengo que empezar a revisarlo. Y para muchos nos costó eso. Y es un tema que también nos pasó en la organización. Por ejemplo, en el caso de nosotros, entonces, para unos les afectó para mal y para otros para bien. El tema de nosotros nos afectó para bien. ¿Por qué? Porque teníamos consultas y el tema de salud era vital en el tema de la pandemia. Entonces tenemos unos estados financieros que están súper positivos en todo sentido, en ingresos, en márgenes, pero que yo no puedo tomar ese punto de referencia para poder proyectar este año, ¿sí? Donde ya la pandemia bajó, todo volvió a la normalidad, tenemos algunos picos, pero eso no es una condición que se vaya a mantener durante todo el tiempo. Entonces yo tengo que reconocer mi historia para poder proyectar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Por experiencia. El 2021 se comportó tan bien que no puedo proyectarlo para el 2022. Entonces, ¿qué hago yo? Me devuelvo un año hacia atrás para mirar, es que el comportamiento mío, cómo era que venía. Pero financieramente entonces me devuelvo otro año para decir, mi negocio como venía en temas de crecimiento, venía de esta manera y ya puedo sacar un tema de crecimiento. Casi que se vuelve informativo el 2021 porque fue una desviación en el comportamiento normal del negocio. Y ya sabemos por qué, por todo el tema de la pandemia. Entonces, no podemos dejar de desconocer qué es lo que está pasando con el tema de los históricos. Es súper importante para poder tomar alguna decisión. Y ahí se van a dar cuenta de lo que les decía también ahorita. Ustedes pueden identificar si un producto está siendo rentable, no está siendo rentable, si tomo una decisión de continuar con él, si hago algunos ajustes o cómo lo va a proyectar para que lo tengamos también en cuenta. Pero no siempre el producto estrella se va a mantener durante todo el tiempo, ¿sí? Puede pasar. Entonces, es súper importante que en un presupuesto conozcan la historia, ¿sí? Nunca la dejen detrás. Y cuando ya alineemos toda esa información, por acá vamos a ver el flujo de caja. Y ese es el que yo les digo, es el más importante. Entonces, al principio ustedes están viendo el estado de resultados y el flujo y el balance. Esos son vitales para poder alimentar el flujo de caja, ¿sí? Sin esos dos estados financieros no podemos hacer este. Y ese es súper importante. Un presupuesto por sí solo no nos va a decir nada. Entonces, siempre va acompañado del balance y flujo de caja, para que ustedes también lo tengan presente. Entonces, esta herramienta se les compartió por el chat para que ustedes por favor la puedan utilizar y vamos a ver, voy a dejar de compartir acá para que vayamos a otra parte que es básicamente cómo estamos viendo dentro de una organización toda esa presentación de números. Uno dice, pero ¿cómo me la como yo? Sí, porque a veces es difícil hacer lectura de los estados financieros o hacer lectura de un resultado de una unidad de negocio. Lo que les voy a compartir básicamente es qué es lo que estamos viendo nosotros de un reporte financiero, que ese es solo un ejemplo, muchachos, para que también lo tengan en cuenta. El reporte financiero puede variar de acuerdo a necesidades del usuario, pero ese es un reporte financiero de la vida real, de cómo lo espera una firma inversionista, porque les gusta el grado de detalle. ¿Grado de detalle qué significa? Que les gusta ver cuál es el EBITDA
que está produciendo cada unidad de negocio. Entonces, eso es sujeto de mejora, obviamente, pero eso es básicamente lo que uno alcanza a analizar. A nivel gerencial, lo que uno hace es poder revisar los 3 principales rubros de un presupuesto o de cómo está marchando la organización. Entonces uno revisa los ingresos, el EBITDA y el margen. ¿Por qué? Porque lo que está entre el ingreso y el EBITDA son costos y gastos. Entonces, por eso es que casi no se analiza en este punto, ¿sí? Porque también hay una parte donde uno revisa ese nivel de detalle, pero a nivel gerencial uno dice, ¿estoy cumpliendo con el margen que yo proyecté, sí o no? Entonces, si no lo estoy cumpliendo, ahí es donde yo digo, necesito que me hagan zoom en esa información para mirar qué es lo que está pasando. Entonces, lo que uno hace, les decía ahorita, hace ese control presupuestal mes a mes, donde aquí estamos viendo que el ingreso tiene 5.000 millones, en EBITDA 712 millones, y cuál es ese margen, que básicamente lo que uno hace es la división entre esos dos valores. Cuando uno habla de year to date, abril, year to date presupuesto, ¿qué significa? El year to date al corte de abril es el acumulado de enero hasta abril, ¿sí? Nunca se les vaya a olvidar cuando ustedes vean un year to date, es el acumulado hasta el corte que ustedes están analizando. ¿Por qué? Porque lo que yo miro hoy día es el presupuesto de abril, ¿cuánto era? 5.000. Pero lo que le interesa también es ver, listo, pero yo cómo voy acumulado. ¿Cuál es la interpretación que eso tiene? Lo que a veces puede pasar, lo que decíamos de los ingresos del comercial que no cumplían en agosto, que tenían arrastrándolo para el mes siguiente, es cuando uno mira si realmente qué es lo que está aportando. La foto del mes de abril o la foto acumulada que yo tengo en este momento. ¿Sí? Entonces lo que uno dice es básicamente, sí, puede pasar eso, que yo no cumplí en abril, en marzo, pero estoy cumpliendo en abril porque ya hice los 100 millones de marzo, hice 200 en abril. Entonces cuando uno mira el year-to-date, que es el real, acumulado hasta este mes, uno dice, comparémoslo entonces contra el year-to-date de presupuesto. ¿Qué significa eso? Hago lo mismo, enero, febrero y marzo de presupuesto, ¿cuánto me está sumando? Y aquí ya empiezo a comparar esos datos reales, ¿sí? Y uno dice, listo, de acuerdo al presupuesto, aquí voy por encima en ingresos, perfecto, y aquí con el tema del EBITDA, tenía 1.800, voy en 3.500, vamos supremamente bien. Y aquí estaba en 9.7, vamos 17.8. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está haciendo la organización para generar un mayor EBITDA que el que presupuesté? Ahí es donde está el conocimiento del negocio. Y eso lo empezamos a soportar a través de algunas gráficas, información financiera que empezamos a entregar para que empezamos a verlo y lo vamos a ver ahorita para que entendamos ese concepto. Ahora, cuando uno dice el TIEM real, cuando ustedes vean en un reporte financiero el TIEM, significa que estamos analizando los últimos 12 meses. Es decir, yo estoy parado hoy en abril y me tengo que devolver 12 meses hacia atrás. ¿Por qué? Financieramente lo que uno hace es poder mirar cuál es el comportamiento o cómo voy como la organización para poder cumplir en un periodo de tiempo específico de un año, si mi presupuesto va bien o va mal. Entonces aquí estamos diciendo, en un periodo de 12 meses, yo en ingresos espero ejecutar 52.300 millones de pesos y voy en 19.000 millones de pesos, ¿sí? Es un indicador que a uno le ayuda muchísimo desde la parte financiera para mirar qué comportamiento está teniendo el negocio. Pero más adelante lo vamos a ver también. Entonces, desde el punto de vista gerencial, lo que uno hace básicamente es revisar acá el tema de los ingresos, el margen, el EBITDA y el presupuesto. Y uno dice, voy bien, voy mal, ¿qué es lo que está pasando con esto? Entonces vamos a analizar por lo menos una gráfica para poder pasar por las otras ahorita sin ningún problema, pero quiero que entendamos por lo menos un reporte. Ahora, ese es un reporte gerencial. Cuando hablamos un reporte de dirección, el de dirección tiene que entender un poco más qué es lo que está pasando. ¿Qué significa eso? El director es el que tiene que venir a sustentarle al gerente, al propietario, qué es lo que está pasando con los ingresos. Porque le va a preguntar, ven, ¿y qué pasó entonces en febrero que tenía 4.300 millones de pesos? ¿Y qué pasó con los ingresos que brincaron tanto? La persona que lo está presentando tiene que conocer un poco más a nivel de detalle. Y tiene que decirle, sí, claro, jefe, lo que pasa es que recuerde que nosotros tuvimos un contrato que entró en el mes no sé qué, no sé cuánto, que nos está dejando un ingreso de tanto valor y la venta de no sé qué, sí, o sea, tiene que conocer muy bien ese nivel de detalle para poderlo sustentar. Yo no puedo dejar esto así solo.
Entonces, generalmente, lo que uno hace es la foto, habla, digámoslo, en tema de resultados, pero a nivel de detalle tiene que haber alguien que lo vaya a sustentar, porque en la medida que usted lo tenga claro, para todo el mundo va a ser mucho más fácil tomar decisiones, y todo eso soportado a través de ¿qué? De cifras. Pero como les digo, eso es a nivel gerencial. Entonces, uno lo que mira básicamente que lo que está pasando, y ustedes lo pueden ver acá en amarillo, es el EBITDA que nosotros teníamos, y el presupuestado es el moradito. Entonces, mire que por el presupuesto estamos ejecutados en algunos meses por encima, otros por debajo, pero todo eso obedece a condiciones que puede que estén pasando en el mercado. Entonces puede ser de que en esa empresa ya no tengan algunos subsidios, se haya aumentado las materias primas, el tema del dólar ya ha cambiado, y por eso hace que los resultados tengan tanta fluctuación. Entonces uno podría decir, uy, no, pues esa empresa no está cumpliendo. ¿No está cumpliendo o es que no tenemos en cuenta las particularidades del mercado para saber qué es lo que está pasando con esta empresa? Entonces son dos cosas diferentes. Cuando usted es consciente de eso, el gerente va a entender, no, si yo soy consciente de que yo tenía un margen de tanto, entonces, pero sí, yo sé que bajó y lo entiendo, podemos seguir adelante. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia que les decía a ustedes, conozcan muy bien su negocio. Sin esto no van a poder ustedes defender las cifras, no van a poder defender su gestión. Listos. Entonces, pasando a la otra, lo que yo les decía ahorita, cuando hablamos del tema de los ajustes a los evitas, que es un concepto financiero, lo que uno dice que es básicamente para que ustedes lo tengan presente. Hay un evita reportado y hay un tema de ajustes que mire lo que está haciendo básicamente es estos ajustes, mire el evita de este junio, 706, pero cuando yo hago los ajustes empieza a aumentar en algunos casos o disminuir en otros. Entonces, este es el indicador más importante para una organización, la capacidad de generar un evita. Porque cuando uno quiere vender una organización, la quiere fusionar, etcétera, etcétera, lo que le va a pedir el inversionista siempre es, listo, ¿cuál es su evita el que usted genera? ¿Sí? Entonces, lo que usted tiene que básicamente es poder determinar, ¿esto le aporta o no le aporta a la organización? ¿Sí? Para poder decir, ¿es recurrente o no es recurrente? Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Ahora, estos conceptos, muchachos, tienen que tenerlos presentes porque son conceptos financieros que uno tiene que defenderlos ante una dirección, ante una gerencia, porque depende de cómo yo lo venda, queda incluido o no y queda castigando el ejercicio. ¿Sí? Entonces, estos conceptos, dependiendo de la organización, uno los va clasificando. Yo lo que se pregunta a usted, ¿hace parte del negocio, sí o no? Y eso es una herramienta que usted va a tener clara para empezar a calificar y a clasificar esos ajustes. Ahora, cuando vemos este tema, que ya repasamos esta parte, la gráfica sigue siendo la misma, pero acá empezamos a ver ya la información un poco más a grado de detalle. Entonces, ¿qué es lo que yo les decía ahorita? Por ejemplo, acá en este punto. Nosotros decimos, le entregamos la información o el reporte financiero, que le puse en este caso consolidado 1, consolidado 2. ¿Pero qué significa eso? Entonces sigue siendo la misma interpretación de las gráficas, donde uno está diciendo, listo, perfecto, entonces acá el margen real está en el 44%, el 40%. Por fanito que todo el mundo me siga en eso para que entiendan esa necesidad de información, porque es tan importante. Estos dos datos son importantes, no les dejen olvidar que vamos a hacer un análisis. 44 y 40% en marzo y en abril, del consolidado 1. Cuando yo miro el consolidado 1, que yo lo he denominado contrato 1, ese consolidado tiene en sí, o sea, tienen 4 contratos, que a su vez hace un solo consolidado, que es lo que acabamos de ver, que tiene 44 y 40% marzo y abril, ¿sí? Pero cuando yo hago suma la información, es decir, qué contratos estoy trabajando, o cuál es el aporte de esos contratos a ese margen, mire lo que yo me estoy dando cuenta. El contrato 1 aporta el 28, es el 16, es el 36, es el 29, es el 54, es el 55, es el 38, y no puedo ver el otro, y el 38%. Entonces, mira, empieza a diferir la información. A pesar de que está dando buen margen, uno entonces dice, uy, este contrato 1.4 es la machera, yo necesito tener más contratos de estos porque me están dejando un margen más alto. Pero ojo, ¿qué es lo que hay que revisar? Sí, claro, es un contrato que está dando un muy buen margen,
pero míreme los ingresos, 20 millones de pesos. Entonces uno dice, ¿será que me desgasto acá? ¿O dónde me concentro? Entonces uno pasa a mirar acá, ¿cuáles son los que generan una mayor cantidad de ingresos? Ah, ok, me concentro entonces en estos. Porque puede ser que ese contrato sea temporal. Vuelvo y les digo, esto se da por el conocimiento de la información y del negocio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando uno dice, en estos niveles de los ingresos, en este primer cuadro, uno dice, algo está pasando con los ingresos, está cayendo, pero aquí sí pasó algo que me preocupa a mí como organización. Porque si yo vengo a una recuperación del margen del 23, del 28, que hace que caiga el 16%, teniendo en cuenta que yo acá estoy aumentando los ingresos, ¿sí? Esas son cosas que uno tiene que empezar a analizar y jugar y cruzar con la información. Entonces, mire que acá estamos cruzando varias cosas. El presupuesto, la generación de los ingresos, la capacidad que tengo para generar los ingresos y qué es lo que está pasando con los márgenes que yo estoy generando de cada uno de los contratos, ¿sí? Eso es súper importante que ustedes lo tengan en cuenta. La presentación de la información habla de la claridad que ustedes van a tener en la gestión que están teniendo. Ahora, ustedes no tendrían por qué tampoco esperar de que siempre les produzcan esa información. Si ustedes de los directivos que tienen a cargo un presupuesto, usted también puede ir generando su información para mirar cómo va y también cómo puede defender la cifra. ¿Por qué digo cómo puede defenderla? Porque muchas veces nos pasa de que cuando hacemos la información financiera, hay unas distribuciones que se le hacen a algunos centros de costos o centros de beneficios que usted dice, venga, pero ¿por qué si a mí me está dando que yo dejo un margen del 50, eso por qué me lo deja al 10? Si usted no lleva su control, usted va a decir, ah, bueno, es el 10%. ¿Y qué nos pasa a todos? A todos nos pasa que a veces nos da pereza interpretar la información o no sabemos interpretar la información. Entonces, por eso lo que uno tiene que tratar de hacer es ubicarse en la gráfica, qué es lo que quiere expresar la gráfica para poder entender la información y empezar a analizarla, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de poder decir, entre más grado de detalle tenga yo la información, voy a poder analizar y tomar decisiones en algunas particularidades que pasan con estos contratos. Por ejemplo, con este primero, si nos quedamos con esa información del 44 y cuántos, no dice como que, bueno, algo pasó ahí, pero estamos sobre el 40. Pero oh, sorpresa, que cuando estamos viendo ya ese nivel de información, de detalle, si está pasando algo que nos toca ponerle cuidado en ese contrato número 1, ¿sí? Es por eso que es súper valioso poderlo generar de esa manera. Ahora, eso es más de lo mismo, sino que es el consolidado número 2, pero es básicamente lo mismo, la misma tendencia de información donde hay que entrar a analizarla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, recuerden que en este número consolidado número 2 estábamos hablando de que tiene unos márgenes del 35 y el 29%, pero que cuando le hacemos una a la información, que es lo mismo, contratos consolidados 39, 38, mírenme en ese como es de bueno, 54, 54 con un ingreso que es fijo para nosotros, me parece que es bastante interesante para la operación. Ese tiene mucha fluctuación de los ingresos, entonces por esa misma fluctuación también varía el tema de los márgenes, entonces algo como que se puede explicar fácilmente, y aquí está pasando algo. Tengo un ingreso fijo, pero miren esos márgenes tan altos. Es un muy buen negocio. Entonces, la pregunta que me hacían ahora, venga, ¿cuál es el margen ideal para un negocio? Dependerá del negocio, dependerá del contrato. Y mírenme las fluctuaciones que estamos viendo en este momento. Lo que hay que hacer es sacarle provecho a esos contratos que son más rentables para poder mirar yo cómo los puedo optimizar o hacerlos crecer o replicar los modelos para otro tipo de negocios que estemos desarrollando nosotros en otro tipo de regiones. Ahora, ese informe financiero o ese reporte financiero viene acompañado de ¿qué? El balance es súper vital. Recuerden que lo que habíamos hablado en el maestro al inicio, que está el balance, el estado de resultados y el flujo de caja. El balance es importante para saber, para los que, digamos que no tienen la experticia en esa lectura, lo que uno siempre tiene que hacer básicamente, lo primero que uno hace, dependiendo de lo que quiere presentar en la información, mire por ejemplo está el cierre de diciembre, está el comportamiento de abril y el comportamiento de mayo, que son los meses reales. Entonces lo que uno dice, listo, ¿cómo se comporta el disponible? Entonces algo está pasando acá, y empieza a analizar desde el balance, qué es lo que pasa con el comportamiento de las cifras, qué es lo que pasa con mi cartera, cuentas por cobrar. Eso significa que estoy vendiendo más, me parece bien porque la empresa está creciendo, entonces me parece que está bien, ¿sí? Ahora, cuando uno está revisando toda esa información, uno también tiene que contrarrestar y decir, venga, pero ¿qué está pasando entonces con el tema de las obligaciones laborales, con todo el tema de los pasivos, que mire que ya tengo un pasivo por 23 mil millones de pesos? Pero creo que esos son temas que nos tocaría revisarlo
en un capítulo diferente. Lo que les quiero decir con esto es que la foto del balance es la foto de cómo se comporta la organización en temas de todo lo que tiene, todo lo que lee y todo lo que debe. ¿Sí? Es súper importante poderlo tener. Porque tampoco puedo tener una empresa que esté con unas obligaciones financieras vencidas y yo no tenga ni siquiera disponible para poderlo pagar, y mucho menos que esté generando inventarios o cuentas por cobrar para poder hacerle frente a todas las obligaciones que nosotros tenemos. Es súper importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, cuando pasamos a este llamado flujo de caja, que es el más importante de todos, para mí es el más importante desde el punto de vista financiero, uno lo que hace básicamente es revisar ese flujo de caja neto, cómo se comporta, ¿sí? Ojo, la premisa siempre es, el flujo de caja tiene que ser positivo, que les dije yo ahorita, porque es el que me da la garantía de que yo puedo producir los dineros. Pero, hay un tema que, por ejemplo, en estos, miren lo que está pasando con estos dos. Dependiendo la estrategia que tenga la organización, yo puedo tener más deuda o repagar la deuda porque ya estoy generando más flujo de caja, y tengo más caja. Entonces lo que yo hago es, tomo una decisión financiera en sacar nueva deuda para poder crecer mi negocio. Entonces eso va a afectar también el tema del flujo de caja. O lo que yo hago es pagar la deuda porque tengo más flujo de caja, entonces lo que yo hago es pagar para evitar todo el tema de intereses. Esa es casi una herramienta súper importante para poder gestionar todo lo que va a pasar en la organización. El flujo de caja es vital, ¿sí? Ahora, pues normalmente uno piensa también a la junta directiva, al dueño, cuál es el estado de los bancos, el comportamiento de mis tasas de interés. Ahora más que nunca, que ustedes saben que está variando todo el tema del IBR, que está aumentando por todo el tema de Banco República, lo que uno hace es monitorear qué pasa con mi deuda y en cuánto está ascendiendo. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque uno puede decir con las cuotas y en la junta directiva uno dice, no, lo que voy a hacer, ¿sabes qué es? Es condensar toda mi deuda, voy a recoger toda la deuda en un solo crédito. Entonces, como es una compra de cartera, va a ser mucho más económico poderlo hacer. O uno puede tomar una decisión. Ante tanta volatilidad de las tasas, entonces puede tomar un swap. Un swap de cobertura, básicamente es poder fijar una tasa durante un periodo de tiempo, pero para eso también hay que hacer los estudios desde el banco y hacer proyecciones de flujos de caja. Eso es muy importante. Y esas métricas acá lo que uno hace básicamente es poder medir con el evita. Recuerden lo que les dije, el LTM significa 12 meses hacia atrás, ¿sí? Lo que uno dice es, generalmente una empresa debería tener 2 veces su evita en deuda, que es lo que podría estar pagando. Es una métrica financiera pues, que uno calcula para poder medir ese grado de endeudamiento. Importante también el capital de trabajo. ¿Qué significa eso? Cuentas por cobrar, cuentas por pagar, porque lo que se supone y en teoría el comportamiento ¿cuál es? Si a mí me pagan a 30 días, yo no puedo pagar a 10 días. ¿Sí? Es importante, entre más lejos tenga usted el pago de proveedores, mucho mejor, porque hay un tema de financiación también con temas de proveedores. Entonces, eso también se le pone mucho cuidado desde el punto de vista financiero para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, hay particularidades, porque ustedes me van a decir, venga, pero entonces, si usted dice que acá le pagan a 87 días, pero usted paga 40 días, entonces eso mentira lo que usted me está diciendo. Depende de la particularidad también de la operación y del negocio en el que usted esté, que usted pueda hacer eso o no. Entonces, por ejemplo, en este caso, son 40 días porque la gran mayoría de lo que se paga en esa organización son arrendamientos y ahí tengo como negociar 30 días, más de 30 días, me toca sí o sí pagarlo, es lo que uno hace acá. Entonces serían 57 días, pero por lo que estoy incluyendo el tema de los arrendamientos. Porque el resto para este sector, digámoslo por la regularización que tienen los pagos, se hacen son a 30 días o inclusive un poco menos. Pero entre los promedios es lo que pasa, pero toca que entender muy bien la información que estamos analizando. Eso es básicamente lo que tiene un reporte financiero, muchachos, de lo que espera ver uno desde la parte gerencial, ¿sí? Entonces, todo esto para decirles, para ir cerrando la sesión, muchachos, el presupuesto sí es una herramienta vital de gestión. Y los números, digámoslo, hablan por sí solos de la eficiencia operacional, de la gestión que ustedes están haciendo, pero tengan en cuenta que el presupuesto solo no nos sirve, ¿sí? Nos sirve como una guía. Pero si no lo tenemos condensado con el balance, estado de resultados y flujo de caja, sigue siendo, digámoslo, una herramienta que nos sirve, pero a medias, ¿sí? Para poder tomar decisiones estratégicas para la organización. Entonces, yo espero, muchachos, que esto les haya servido muchísimo, que lo pongan en práctica. Realmente,
usen lo que se les compartió en el chat para que puedan ustedes ir trabajando, entenderlo y tengan en cuenta que cada organización tiene una particularidad, ¿sí? No les dé miedo preguntar, conozcan la historia, eso es súper importante para una buena gestión en sus puestos. No siendo más, les deseo una feliz noche. A todos, muchísimas gracias por su participación.